Paz a vosotros, hermanos. Ocupen su lugar, por favor. También saludamos a nuestros hermanos que nos acompañan por la transmisión. Que la paz de Dios esté con cada uno de ustedes. Y bueno, hermanos, vamos a continuar con nuestra lectura y reflexión en el libro de los Salmos. En esta tarde vamos a leer el Salmo número 98. Salmo número 98. Voy a esperar un momento para que lo busquen nuestros hermanos a través que nos ven por la transmisión. También, si tienen la oportunidad de abrir su Biblia y acompañarnos en esta lectura, siguiéndola con su vista. Y bueno, si ya lo tenemos, le voy a dar lectura. Cantad a Yahvé canción nueva, porque ha hecho maravillas. Su diestra lo ha salvado y su santo brazo. Yahvé ha hecho notoria su salud. En ojos de las gentes ha descubierto su justicia. Hace acordado de su misericordia y de su verdad para con la casa de Israel. Todos los términos de la tierra han visto la salud de nuestro Dios. Cantad alegres a Yahvé, toda la tierra. Levantad la voz y aplaudid y salmead. Salmead a Yahvé con arpa y voz de cántico. Aclamad con trompetas y sonidos, con bocina delante del Rey Yahvé. Brame la mar y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Los ríos batan las manos, los montes todos hagan regocijo delante de Yahvé, porque vino a juzgar la tierra, juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con rectitud. Amén. Es corto este salmo, ¿verdad? Es un salmo cortito, 9 versos únicamente, pero que nos hablan de la grandeza de Dios. Nos invita este salmo a alabar a nuestro Padre Celestial. Por lo que dice, dice cantad a Yahvé canción nueva. Canción nueva. ¿Quiere decir eso que entonces todos los días hay que componer una nueva canción para cantarle? ¿Para alabarle? Pues no, ¿verdad? Porque sería muy complicado para quienes no conocemos de música. Quienes conocen de música tal vez, y no sé qué tan difícil o complicado sería que todos los días hicieran una nueva composición, ¿verdad? Tal vez también a ellos se les complicaría un poco. Pero cuando dice cantad a Yahvé canción nueva, quiere decir que la alabanza debe de ser todos los días llena de gozo, de alegría, como si fuera la primera vez, como cuando le conocimos. ¿Cómo se sentía usted cuando conoció por primera vez a nuestro Dios y a nuestro Señor Jesucristo? ¿Cómo se sintió cuando escuchó hablar de ese plan de salvación que Dios había preparado para cada uno de nosotros? ¿Cómo se sintió cuando escuchó hablar del amor, de la misericordia de Dios por primera vez? Lleno de emoción, lleno de alegría, contento y gozoso, dice nuestro hermano, queriendo contarle a todos: mira, conozco al Dios verdadero, tú también debes de conocerlo. Y nos sentimos gozosos, ¿verdad? Pues dice así, hay que cantar una canción nueva, es decir, como la primera vez, como cuando escuchamos por primera vez el mensaje de salvación, como cuando escuchamos por primera vez la palabra de nuestro Dios y comprendimos ese amor, esa misericordia de nuestro Dios, que nos sentíamos gozosos con el deseo de que todos también escucharan, ¿verdad? Pues así dice, todos los días una canción nueva, llena de alegría, lleno de gozo. Dice, porque ha hecho maravillas. Aquí dice, ha hecho maravillas. ¿Qué maravillas? Si quisiéramos contarlas, si quisiéramos mencionarlas, pues yo creo que es imposible. No nos alcanzaría la vida. No nos alcanzaría la vida. No nos alcanzaría la vida para contar todas esas maravillas que Dios ha hecho en nuestra vida y en la vida de los demás. Las maravillas que hace cada día en su creación, todo lo que nos da, lo que nos regala. Por eso dice aquí, porque ha hecho maravillas. ¿Cuántas? Muchas que no podemos mencionarlas, contarlas en estos momentos, ¿verdad? Su diestra lo ha salvado y su santo brazo. Su diestra lo ha salvado y su santo brazo. Aquí,
Se dice que este salmo se cantaba cuando el pueblo de Israel regresaba de una victoria, después de salir a la guerra y regresaba victorioso, entonaba estos cantos. Por ejemplo, bueno, y yéndonos tal vez un poco atrás, recordemos cuando Dios saca a su pueblo Israel de Egipto, dice ahí que lo hizo con mano fuerte y brazo extendido, ¿verdad? Es decir, con todo su poder. Y así durante toda la historia de Israel, cuando era liberado de algún enemigo, era porque Dios estaba con ellos. Dios había actuado, Dios había trabajado, porque leemos las historias y nos damos cuenta que muchas de las veces los israelitas ni siquiera tenían que pelear. Ni siquiera, en una ocasión, en los tiempos de Gedeón, ni siquiera llevaban armas. Llevaban una antorcha, un cántaro y una trompeta solamente, ¿verdad? No llevaban espadas, lanzas, escudos. En ocasiones, pues, llegaban al campamento de su enemigo y lo encontraban completamente destruido. En otras ocasiones sí tenían que pelear, como en el caso de Gedeón, pero solamente 300 hombres. 300 hombres que fueron a pelear contra 3 ejércitos que dice la Biblia que eran innumerables. Incluso dice que parecían langostas por la gran multitud que había de ellos. Y Gedeón con 300 hombres fue y los derrotó, que decíamos que ni siquiera llevaban armas. En el caso de Jefté, bueno, él sí llevó un ejército y pelearon, ¿verdad? Aunque primero Jefté quiso dialogar para que no hubiera necesidad de pelear, pero los enemigos no lo aceptaron y tuvieron que pelear. Y así pudiéramos ver todas estas historias y decimos, Dios lo ha salvado y su diestra lo ha salvado y su santo brazo. Es decir, el poder de Dios. El poder de Dios es el que ha salvado a su pueblo. Y ahorita estamos hablando y mencionando a Israel en la antigüedad, porque es cuando se escribe este salmo, ¿verdad? Sí. Pero actualmente, nosotros pudiéramos decir lo mismo. Dios nos ha salvado con su santo brazo, con su diestra nos ha salvado. Sí, sí, ¿verdad? Del pecado. Principalmente del pecado y también de muchos peligros, de las enfermedades, de las necesidades. Y podemos sentir el poder de Dios, podemos sentir su mano que nos sostiene, que nos ayuda. Entonces por eso dice aquí, cantad a Yahvé canción nueva, porque ha hecho maravillas. Ha hecho grandes maravillas que decíamos, ni siquiera podemos nosotros contarlas, mencionarlas. Verso 2 dice, Yahvé ha hecho notoria su salud, en ojos de las gentes ha descubierto su justicia. Ha hecho notoria su salud. Sí, ha hecho notoria su salud. ¿Usted la ha visto? ¿Dónde la ha visto? Principalmente en su vida. En nuestra propia vida hemos visto la salud, es decir, la salvación que Dios nos ha dado. Esa salvación que, como mencionaba hace un momento nuestro hermano, salvación del pecado. De cuando nos sacó de aquel lugar inmundo, de esa muerte espiritual, y nos trajo a su pueblo. Entonces dice aquí, Yahvé ha hecho notoria su salud. Dice, en ojos de las gentes ha descubierto su justicia. ¿Por qué en ojos de las gentes? Porque todos lo han notado. ¿Cuántas veces no han dicho de alguien, bueno, pues yo conocí a aquella persona que era de lo peor? Tenía vicios, era muy mal hablado, se comportaba de esta manera y ahora es muy diferente. Es muy diferente, esa persona ha cambiado. ¿Por qué? Pues aquí dice, en ojos de las gentes ha descubierto su justicia. Todos lo han visto y decimos, incluso en los tiempos del antiguo Israel, la gente se daba cuenta cómo Dios los cuidaba. Recordando nuevamente cuando salieron de Egipto y cuando iban por el desierto, las naciones que estaban ahí los veían y dicen que tenían miedo. Dicen, es que ahí viene el pueblo, que su Dios los viene guiando y los protege y les ayuda y ya se están acercando a nuestra tierra. Y tenían miedo.
Por eso ese rey llamado Balac mandó a traer un profeta llamado Balaam, ¿verdad? Dice, es que maldice al pueblo porque mira, ya se viene acercando. Maldícelo para que, pues a ver si ya les va mal. Pero no, ¿verdad? Dios le dijo a Balaam que no lo hiciera. Dice, no maldigas a ese pueblo porque es bendito. Y así cuando iban llegando, iban avanzando por el desierto y las naciones que los veían acercarse, sentían temor. ¿Por qué? Porque habían escuchado cómo Dios los sacó de Egipto, las 10 plagas. Y decíamos, los sacó con mano fuerte y brazo extendido, y ellos se llenaban de temor. O sea, cuando, una vez que tomaron posesión de la tierra y que también muchas veces fueron invadidos, fueron llevados cautivos, pues la gente se daba cuenta cómo Dios los liberaba, les daba la victoria sobre sus enemigos. Por eso dice, en ojos de las gentes ha descubierto su justicia. Todos los pueblos se daban cuenta cómo Dios ayudaba a su pueblo. Decíamos, actualmente es lo mismo con nosotros, con su pueblo, con su iglesia. La gente dice, pero mira aquellas personas, yo veo que tal vez no les va muy bien, pero son felices. Veo gozo, pero los veo gozosos. ¿Por qué? ¿No tendrán problemas? Tal vez se preguntan algunos, ¿verdad? ¿No tendrán problemas? Y que decimos, sí tenemos problemas, pero Dios está con nosotros, Dios nos ayuda. Tenemos necesidades, pero Dios no nos abandona. Tenemos enfermedad, pero Dios nos fortalece. En ojos de la gente, Dios ha hecho notoria su justicia. La salud, la salvación que nos ha dado a nosotros. El verso 3. Hace acordado de su misericordia y de su verdad para con la casa de Israel. Se ha acordado de su misericordia y de su verdad. Sí, porque decíamos, Israel tenía una promesa y la tiene, todavía la tiene, aunque actualmente hay quienes dicen que ya no, ¿verdad? Ya quieren negarlo, pero no, todavía tienen esa promesa y siempre la han tenido. Pero había ocasiones en las que sí, Dios los abandonaba para corregirlos porque se desviaban, muchas veces se desviaban del camino, caían en idolatría, se olvidaban de Dios, y entonces era necesario que Dios los castigara para que se dieran cuenta de la necesidad que tenían de Él. Pero decimos, aún en esos momentos en los que eran llevados cautivos, en los que sus enemigos los invadían, Dios no los olvidaba. Por eso dice, se ha acordado de su misericordia y de su verdad para con la casa de Israel. Se ha acordado de la promesa que les ha hecho. Se acuerda de que es un pueblo bendito. Porque decíamos, y así se lo dijo Dios a Balaam, no maldigas a ese pueblo porque es bendito. Y decimos, y a pesar de que sí fue castigado Israel, fue llevado cautivo, fue invadido, pero dice aquí, Dios se acuerda de su verdad y de su misericordia para con la casa de Israel. No, Dios no se olvida de su pacto, de ese pacto que hizo con Abraham, y que pasó a sus descendientes, ¿verdad? A Isaac, a Jacob y a las 12 tribus. Y aunque Israel se olvidaba de él, pero Dios no se olvidaba de ese pacto. Se ha acordado de su misericordia y de su verdad para con la casa de Israel. Todos los términos de la tierra han visto la salud de nuestro Dios. Todos los términos de la tierra. Decimos, aunque en la actualidad muchos dicen que no, que Israel ya no tiene la promesa de Dios, pero todos han visto cómo Dios les ha ayudado después de 2000 años que estuvieron lejos de su tierra, que su tierra estuvo habitada por otras naciones, pudieron regresar y restablecer o fundar nuevamente su pueblo, ¿verdad? Su estado. A pesar de que hubo y hay naciones que no quieren y tratan de destruirlos, pero se nota, se ve la protección de Dios. Aunque Israel actualmente, pudiéramos decir,
tampoco se entregan completamente, ¿verdad? Habrá grupos que sí lo hagan, pero otros no. Pero aún así, leíamos, Dios no se olvida de su misericordia, de su verdad para con la casa de Israel. Todos los términos de la tierra han visto la salud de nuestro Dios. Y hablando del pueblo de Israel, que es el que menciona aquí, pero hablando de la salvación que Dios ha dado a la humanidad a través de su Hijo, todos los términos de la tierra también lo han visto. Que no lo entiendan, no lo comprendan, bueno, pues ya es diferente. Pero todos saben que Dios envió a su Hijo a morir por el pecador. Todos saben que Dios estableció un plan de salvación y que todo aquel que se acerque a Él, que lo busque, podrá tener esa salvación. Decimos, aunque muchos no lo entienden, la mayoría no lo comprenden, pero todos han escuchado, todos han visto la salvación de nuestro Dios. La han rechazado, pero no pueden decir que no la conocen. Porque sí, en todas partes, en muchos idiomas, se ha hecho la traducción de la palabra de Dios. Muchos la conocen, decimos, aunque no la aceptan, no la comprendan, pero todos los términos de la tierra han visto la salud de nuestro Dios. Dice el verso 4: cantad alegres a Yahvé toda la tierra, levantad la voz y aplaudid y salmead. Cantad alegres a Yahvé toda la tierra. Ya no es solamente el pueblo de Israel, su pueblo en la antigüedad. Ahora dice toda la tierra. ¿Por qué toda la tierra? Porque dice el verso anterior, toda la tierra ha visto la salvación, la salud de Dios. Todos deberían de comprender, todos deberían de entender esta salvación de nuestro Dios. Por lo tanto, toda la tierra debe de cantar y alabar al Dios verdadero. Cantad, ¿cómo? Alegres. No con tristeza, ¿verdad? Con alegría. ¿Por qué? Porque ya dice en los versos anteriores, porque hemos visto sus grandes maravillas, hemos sentido su salvación, hemos sentido su mano fuerte que nos sostiene en todo momento, y eso es lo que nos debe de causar gozo, alegría. Por eso dice, cantad alegres a Yahvé toda la tierra, levantad la voz. ¿Qué quiere decir levantad la voz? Pues con júbilo, con gozo, con alegría, que todos escuchen, que todos se den cuenta de la alegría que hay en nosotros, ¿verdad? Levantad la voz, aplaudid y salmead. Porque todos hemos visto la grandeza del reino de Dios. Todos hemos visto la grandeza del reino de Dios. Entonces eso debe de causar alegría en nosotros, gozo. Y así debemos de manifestarlo a través de la alabanza, a través del canto, de estas canciones que entonamos, donde precisamente hablamos de lo que Dios ha hecho por nosotros. Hablamos de esas grandes maravillas, hablamos de su amor, hablamos de la misericordia que Él ha tenido de nosotros, hablamos de su poder, de su grandeza. Entonces dice, levantad la voz, aplaudid y salmead, es decir, que se note la alegría que hay en ti, que se note la alegría que hay en ti por haber conocido la salvación de nuestro Dios, por haber recibido, aceptado esa salvación. Salmead, es decir, aquí el libro de los Salmos, ¿cuántos salmos tiene? 150, podemos decir, aquí tenemos 150 canciones donde se expresa toda esa alegría que sí, en algunos salmos, ya lo hemos visto, son de petición, ¿verdad? Cuando el rey David tenía angustia, entonaba estos salmos donde le pedía a Dios ayuda. Pero en otros salmos vemos que hablan de la grandeza de Dios, de la alegría que hay en el pueblo de Dios. Entonces podemos decir, aquí tenemos 150 canciones que deberíamos de entonar, que bueno, no conocemos la música, no conocemos el tono y por eso no lo hacemos, ¿verdad? Pero si no las cantamos, pero al menos como lo que estamos haciendo, leerlos, recitarlos, reflexionar en ellos, comprenderlos, salmead, porque aquí en el
libro de los Salmos, pues encontramos grandes alabanzas para nuestro Dios, peticiones, súplica, canciones llenas de alegría, llenas de gozo. Entonces, levantar la voz y aplaudir y salmad a Yahvé con arpa y voz de cántico. Con arpa. Bueno, actualmente ya no es muy popular el arpa, ¿verdad? En algunos lugares todavía la tocan, pero ya no es muy popular. Y aquí, pues, ¿quién de nosotros sabe tocar el arpa? Pero bueno, no es necesario que la tengamos, pero aquí nos está diciendo con instrumentos. Si no es necesariamente un arpa, pero sí hay más instrumentos, ¿verdad? De cuerda, igual que el arpa y algunos otros instrumentos. Salmad a Yahvé con arpa y voz de cántico, es decir, con instrumentos y con nuestra voz, porque con nuestra voz vamos a expresar todo eso que queremos dar a conocer de nuestro Dios. Aclamar con trompetas y sonidos de bocina delante del Rey Yahvé. Aclamar, ¿qué es una aclamación? ¿A qué se refiere aquí cuando dice aclamad? Pues cuando aclamamos no lo hacemos despacito para que nadie nos oiga. Cuando clamamos es con fuerza, con alegría. Sí, con nuestros cánticos. Con nuestros cánticos. Una poesía que le componemos en nuestro corazón a Dios. Sí, aquí tenemos algunos comentarios de nuestros hermanos. Bueno, unos son saludos y otro aquí nuestro hermano ministro Dan Poncelis dice: amén, alzamos nuestras manos y palmeamos con júbilo al eterno Dios y Jesucristo el Señor, por la divinidad es el Rey de toda la tierra, bendito sea por siempre y para siempre. Shabbat Shalom, amados hermanos. Sí, ¿verdad? Alzamos nuestras manos, porque precisamente cuando dice aquí clamar, pues cuando clamamos, hasta nuestras manos alzamos, ¿verdad? Porque decimos, no lo hacemos con una voz bajita, que nadie nos escuche, es con voz fuerte, alzamos nuestras manos. Y también dice aquí, lo leíamos, palmeamos con júbilo, con alegría, sabiendo que hemos recibido la salvación de nuestro Dios. Palmeamos, cantamos con júbilo. Dice aquí, aclamamos, ¿qué versos? Aclamar con trompetas y sonidos de bocina. ¿Cómo es el sonido de una trompeta? Fuerte. Y la bocina, igual fuerte, ¿verdad? Aclamar con trompetas y sonidos de bocina delante del Rey Yahvé. Decimos, si estamos gozosos, podremos cantar pues muy, muy bajito, que nadie nos escuche. Bueno, tal vez alguien dice, pues sí, cantamos despacito porque no estamos muy entonados, ¿verdad? No estamos muy entonados, entonces pues tratamos de no sobresalir de los demás, mejor que los que están más entonados, que se ven un poco más que nosotros, pero aún así lo hacemos con júbilo, con alegría, clamando a nuestro Dios. Verso 7. Brame la mar y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Sí, dice aquí, toda la tierra debe de alabar a Dios, hablando de la gente, ¿verdad? De las naciones. Pero ya aquí en el verso 7 dice, brame la mar y su plenitud. Ya no es solamente la humanidad, la naturaleza, la creación de Dios. ¿Alguna vez ha escuchado usted bramar la mar? Sí. ¿Cómo se siente cuando la escucha? Fuerte. Cuando se escucha fuerte, pero ¿usted qué siente en su ser? Se siente la energía. Se siente la energía, se siente hasta como cierto temor. Sí. Es decir, por la noche se ha acercado a la mar y escucha las olas y hasta se siente un poco de temor, ¿verdad? De decir, escuchar cómo brama la mar. Entonces aquí brame la mar y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Los ríos batan las manos, los montes todos hagan regocijo. Ya no solamente la humanidad, la creación de Dios. Porque toda la creación de Dios le alaba a Él, alaba al Creador.
Sí, no tienen voz como nosotros, pero cumpliendo con la función que Dios les puso, es una forma de alabar. Los astros, los cometas, los planetas, todo está en movimiento, pero todo sigue una órbita, ¿verdad? Lo que se le llama la órbita, y nadie se sale de esa órbita. ¿Por qué? Porque es una ley que Dios les puso. Pues de esta manera ellos están alabando a Dios, cumpliendo con esas leyes que Dios puso en cada astro. Y no solamente en los astros, decimos en toda la creación, en los animales. Los animales, al cumplir con la función que Dios, para la cual Dios los creó, lo están alabando. La mar, los ríos, los montes, toda la creación es una alabanza para nuestro Dios. ¿Por qué? Porque podemos ver la perfección con la que fue hecho. Podemos ver esa perfección con la que Dios creó todo. Entonces todo es una alabanza para nuestro Padre Celestial. Y si la creación lo eleva, pues nosotros que tenemos la capacidad de razonar, pues con mayor razón lo debemos de hacer, ¿verdad? Sí, hermano. Bueno, hermano, con todo respeto, ¿puedo hacer una pregunta? Sí. Sí, porque aquí dice, cantad a Dios, cantad alegres a Jehová, toda la tierra. Levantad la voz y aplaudid. Levantad la voz y aplaudid y salmead. Sí. Bueno, aquí en la iglesia de Dios no se realiza ese sistema de aplaudir, como dice aquí. Levantad la voz y aplaudir y salmear. Porque luego pues, nuestros hermanos que vienen a veces aplauden. Bueno, dice nuestro hermano, ¿a qué se refiere aquí cuando dice levantad la voz, aplaudir y salmead? Levantad la voz, ya lo dijimos, es cantar con alegría, con júbilo. Aplaudir, pues no es un aplauso desordenado como muchas veces se hace, ¿verdad? Que se le quiere aplaudir a la gente y es hacer ruido. No, aplaudir, cuando dice aquí aplaudir, quiere decir, o es hacerlo, ¿cómo podríamos decirlo? En orden. Así como se tocan los instrumentos en orden, llevando un ritmo, llevando un tiempo, porque eso es lo que la música debe de llevar un tiempo, ¿verdad? Algunos cantos, podemos decir, son más rápidos, otros más lentos, pero todo debe de llevar un tiempo, y cada instrumento debe de seguir ese tiempo. La guitarra no puede tocar más rápido y la batería lento, ¿no? Se va marcando el tiempo para que se escuche bien en orden, y eso es lo que se debe de hacer con las palmas, llevar ese mismo tiempo, marcarlo, y de esa manera pues la alabanza va a ser en orden y se va a escuchar bien. ¿Sí? Entonces dice nuestro hermano, hay quienes lo hacen, hay quienes no lo hacen. Bueno, la Biblia está diciendo hay que hacerlo, lo está permitiendo, así como invita a usar instrumentos. Decíamos el arpa, que muchos no sabemos tocar el arpa, entonces por eso no la tocamos, pero si alguien sabe tocar el arpa, pues adelante, ¿verdad? Lo tiene que hacer. Lo mismo pasa con las palmas. Quien tal vez diga no puedo llevar el ritmo, me pierdo con el tiempo, pues no lo va a hacer, porque entonces ahí sí se escucharía un poco de desorden. Pero si se hace con ese orden, aquí la Biblia lo está diciendo. Hazlo, levanta tu voz y aplaude. Y decimos, no es un aplauso en desorden como muchas veces se hace con las personas, que se dice, vamos a aplaudirle a tal persona porque cantó muy bonito, y pues sí es hacer ruido con las palmas, ¿verdad? No, ahí es llevar un orden, un tiempo. ¿Sí, hermano? Gracias, hermano. Gracias. Entonces, nos quedamos, verso 8. Los ríos botan las manos, los montes todos hagan regocijo. Verso 9. Delante de Yahvé, porque vino a juzgar la tierra,
Juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con rectitud. Todo alabe delante de Dios, porque ha venido a juzgar la tierra. ¿La tierra, el planeta? No. A los habitantes de la tierra, ¿verdad? Hará justicia. Juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con rectitud. Hará un juicio justo, impartirá justicia. Juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con rectitud. Y nosotros, ¿verdad?, debemos alabar. Aquí también, bueno, nos están poniendo otros comentarios. Nuestra hermana Milka Pérez dice: así es, cumpliendo con su función, los elementos de la creación alaban a Dios, gloria a Él. Y nuestra hermana Susana dice: así es, alabando a Dios con orden. Nuestro hermano ministro Dan dice: así es, hablamos de palmear con orden, devoción y respeto. Exactamente, así es como se hace, así es como lo debe de hacer la iglesia, no en desorden, en orden. Decimos, así como se tocan instrumentos y todo debe de llevar un orden. Decimos, la guitarra no debe de ir a un tiempo diferente al que va el piano, y la batería a un tiempo diferente a cómo van estos dos instrumentos, porque ¿cómo se escucharía? Pues ni siquiera se podría cantar, ¿verdad? Porque unos cantarían primero, otros después, otros más rápido, y ni siquiera se podría hacer. Todo es en orden, en un tiempo, porque eso es la música. La música se marca por tiempo, la música lleva un tiempo. Los hermanos que saben de música pues podrían explicar mejor eso, ¿verdad? ¿Cuántos tiempos hay? ¿Cuánto le llaman? ¿4 cuartos o 3 cuartos? Bueno, ahorita los hermanos que saben de música pues podrían explicarlo mejor. Decíamos, llevar esos tiempos haciéndolo con orden. ¿Y cómo se va a escuchar la alabanza? Hermosa, hermosa. Cuando no se hace siguiendo ese orden, pues no se va a escuchar muy bien. Y Dios se merece que todo se haga bien, que le ofrezcamos lo mejor, ¿verdad? Siempre alabando a nuestro Padre Celestial, porque dice aquí, hemos visto su salvación. La hemos visto y la hemos sentido. Que Dios les bendiga, hermanos. Bueno, perdóname, un último comentario, déjenme leerlo. Dice: batid las manos. Nuestro hermano ministro Dan Poncelis dice: batid las manos es sinónimo de palmear, y así es. El Señor nos permite hacerlo decentemente y en orden. Así es, hermanos. Bueno, hermanos, vamos a concluir. Vamos a recibir nuevamente a nuestro hermano Antonio para concluir con este culto. Paz a vosotros.